buenos días, bienvenidos a su programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Los saluda María del Carmen Bunia y es un placer encontrarme con ustedes en este espacio cada sábado a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Recuerden que pueden vernos a través de nuestra fanpage y nuestra página de YouTube buscándonos como Cámara de Comercio de Guayaquil y escucharnos también, por supuesto, a través de la radio. Les cuento que en este programa vamos a conversar con nuestra socia. Ella es Vanessa Vera, de la empresa Evermore Cargo S.A. y también con el abogado Francisco Villegas. Él es docente de ID, pero hoy con él vamos a conversar acerca de la propiedad intelectual y los datos personales. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, X, Instagram y TikTok como @lacámara.gy. Abrimos el espacio para una mención. En octubre viene la gran Feria del Comercio. No te pierdas la oportunidad para mostrar tu marca, productos o servicios en el encuentro del año. Contaremos con más de 200 comercios, shows artísticos, comedia, patio de comidas, área automotriz, descuentos, promociones exclusivas y muchísimo más. Se va a llevar a cabo el 12 y 13 de octubre en el Centro de Convenciones de Guayaquil. Separa ahora mismo tu stand en el correo info@lacamara.org. Damos paso al segmento Héroes del Comercio. Y esta mañana de sábado tenemos el gran gusto de contar con nuestra heroína del comercio. Nosotros le llamamos así a nuestras invitadas. Ella es Vanessa Vera Abril, presidenta de Evermore Cargo. Vamos a preguntarle si lo pronuncié bien. Vanessa, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Sí. Evermore Cargo. Evermore Cargo. Cuéntanos, Vanessa, las personas que escuchan este programa son emprendedores que están pues en ese caminar de una idea, de ponerse un proyecto, un emprendimiento, de llegar a ser empresarios, y aquí las personas que han tenido éxito con sus proyectos nos vienen a contar cómo surgió y cómo ha sido el camino. ¿Cómo surge la empresa? ¿Cuáles han sido los pasos iniciales? ¿Cuánto tiempo tienen en el mercado? ¿De qué se encargan? Bueno, Evermore Cargo empezó hace 4 años, pero ahí viene lo más importante. El señor Eric Vera, mi padre, ¿verdad? Tiene 33 años en lo que es conocimiento de lo que es área de carga, tanto de lo que es exportación e importación. Entonces, esta empresa de Evermore Cargo tiene las iniciales de mi padre y sobre todo es algo familiar, donde tomamos, en este caso, las directivas para nosotros poder manejar el mismo proyecto que él ya tenía de conocimientos y poderle dar como un plus a nuestros clientes, ¿ya? Esto empezó antes y se volvió más fuerte en el tema de la pandemia. De la pandemia. Claro, y cuéntame, Vanessa, en estos 4 años que ya han ido caminando por esta aventura de ser empresarios, ¿cuáles han sido los momentos altos, los momentos bajos? ¿Ha llegado por si acaso algún momento que hayan dicho, no podemos seguir con la empresa, vamos por otro rumbo, pues, y llega ese impulso nuevamente que les permite continuar? No hemos tenido esos bajones. La verdad es algo en el que yo siempre me mantengo y es de que no hay que tenerle miedo al fracaso. Hay que continuar, para eso se llama el emprendimiento. Mostrar algo diferente, no tan solo a nuestros clientes, sino a las demás personas que pueden ser capaces de hacer algo diferente. Entonces, nuestro fuerte aquí es el servicio al cliente, tanto en lo que es la parte aérea como lo que es marítimo, y eso es lo que nos hemos mantenido hasta ahora. No hemos tenido bajones. Qué bueno, me alegro, no hemos tenido bajones, y sí. Espero que no los tengan nunca tampoco, porque es importante mantenerse, sobre todo un ingrediente también es la actitud. Así es, una actitud positiva. Una actitud positiva, así es. Vanessa, y ya entrando en materia del servicio como tal, usted me menciona algo marítimo, algo aéreo, este tipo de cargas que ustedes manejan, ¿qué específicamente son? ¿De dónde a dónde las mueven? ¿Con quiénes trabajan? Bueno, nosotros trabajamos con agencias de courier, ¿verdad? Estas agencias pues hacen su paquetería para enviar al exterior. Nuestro enfoque principal siempre es Nueva York, ¿ya? Nueva York, hacemos envíos también de frutas, flores a España, en lo que es la parte de Europa. Hong Kong también, los que son buches, también lo hacemos. ¿Qué son buches? Pescados. Oh. Sí, los pescados. Entonces, también hacemos lo que es el envío de pruebas de camarones
y animalitos que enviamos a lo que es Nueva York. Y me imagino yo que para transportar esta diversidad de productos, porque va desde una paquetería que puede ser alimentos, medicinas. Y claro, un poco más sencilla, digamos, como la medicina, pero ya con los camarones, el pescado, necesitan un sistema de frío adecuado para poder transportar. ¿Cómo lo manejan? Nosotros lo manejamos de la siguiente manera, pues le indicamos al cliente de qué forma tiene que hacer el envío. Por ejemplo, lo hacemos con lo que es cooler, gel pack, para lo que se puede mantener el camarón congelado. Y ya luego de eso, pues pasaría a una bodega que tiene que tener una temperatura conforme para el alimento. Pues ella esa parte se encarga lo que es la bodega de carga de cada aerolínea que nosotros manejemos. ¿Y cuánto tiempo tarda si uno quiere transportar pues este tipo de productos? ¿Cuánto tiempo tarda? Y la otra pregunta también es si es un servicio que va dirigido únicamente a personas jurídicas, es decir, empresas, o personas naturales también pueden contratar. Personas naturales también los pueden enviar, podemos enviar para personas naturales y en este caso el tiempo se tomaría 1 día, 2 días el envío. Así sea que vaya a Hong Kong, o Hong Kong sí es un poquito más de tiempo. Se toma de dos días. 2 días. Más que todo es por el tema de la aerolínea. Okay. En la aerolínea, por ejemplo, manejamos varias aerolíneas en la actualidad. LATAM, Copa, tenemos lo que es American Airlines y nuestro fuerte también lo que es Avianca. ¿Cómo ustedes, Vanessa, consideran que se diferencian de la competencia? Porque si bien es cierto, no es la única empresa que se dedica a esto, pero a mí me encantó algo que ella empezó diciendo y es la atención al cliente. ¿Piensa usted que es la principal marca diferenciadora? Correcto. Yo he hecho un estudio de mercado porque la verdad no uso la palabra competencia. Ya, no uso la palabra competencia porque hay algo que siempre nos marca la diferencia como Evermore Cargo. Y es ser positivo, en primer lugar. Darle la seguridad a mi cliente de que su carga va a llegar bien, el ser muy honesto, porque es real, yo puedo vender, pero ¿qué seguridad le estoy dando a mi cliente de que su carga va a llegar? Entonces, eso es un punto, ser muy honesto, ser responsable, tener una buena actitud, ser optimista, ser carismática, porque eso es algo muy principal. Y ella lo es. Ser muy carismática, como se dice, es algo que espontáneamente sale. ¿Ya? Y sobre todo nosotros le damos mucho el seguimiento a nuestros clientes, que normalmente no lo hacen. Y hemos, como lo dije desde el inicio, o sea, hago un estudio de mercado. Yo hablo con mis clientes y les pregunto, bueno, ¿cómo lo van tratando sus otras agencias? ¿Hay algo en que usted necesita? Porque es importante también saber las necesidades de nuestros clientes. Entonces, ese es mi enfoque, saber sus necesidades y conforme a eso yo les voy dando mis beneficios como Evermore Cargo. Entonces, por esa razón, nos hemos mantenido y nuestros clientes nos buscan. Es más, a mí me llaman, Vanessa, necesito que me haga una reserva. Yo quiero enviar con usted porque me han comentado que ustedes le llegan la carga sin ningún problema, con mayor disponibilidad de espacio y eso nos hemos mantenido hasta ahora. ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Porque realmente no es sencillo fidelizar a los clientes y ella nos cuenta que de acuerdo a estas diferencias me gusta también cuando dijo hay que ser honesto. Claro, o sea, si estoy repleto de envíos y no te va a llegar mañana pues le digo a mi cliente, claro. O sea, que no le va a llegar mañana, le llega el lunes. ¿Usted está dispuesto a esperar? Bueno, correcto. Sí, bueno, no, ya el cliente sabrá decidir. Y en base a este caminar, pues, de 4 años de experiencia, ¿cómo ha sido, Vanessa, trabajar en familia? ¿Complicado? ¿Es fácil? ¿En los almuerzos, en la cena, se sigue hablando de trabajo? ¿Cómo es el manejo? ¿Qué les puedo decir? Es algo que yo nunca me lo imaginé, trabajar en familia. Y es divertido porque mi hermana es la gerente general, mi papá formó parte también o sea, como que el fundador. Y cada vez que nos reunimos siempre hablamos de cómo ser mejor. ¿Ya? ¿Cómo ser mejor? Siempre hay alguien que tiene esa chispita. Entonces claro. Me dice, tú vas a hacer esto, Erika. O, bueno, en el caso de mi hermana, tú vas a hacer esto, Vanessa. Y así vamos a compartir ideas de que nuestro cliente tenga como que algo más que lo impacte y sí pueda llegar más a nosotros. Claro, y que lo fidelice. Definitivamente
una sonrisa, un saludo positivo, unas palabras de aliento. A veces uno no sabe y es eso lo que convence al cliente de quedarse con ustedes. Vanessa, quiero agradecerle su presencia en este programa. Déjenos, por favor, sus redes sociales, teléfonos, página web, dirección, lo que usted desee dejarnos. Bueno, nosotros estamos ubicados en el terminal de carga, en el tercer piso, nuestras oficinas de Evermore Cargo. No tan solo ofrecemos lo que es la parte, como lo indiqué dentro de la conversación con usted, es la parte aérea de enviar couriers, sino que también enviamos lo que es mascotas, lo que es pescados, pruebas, que a veces necesitan, en este caso en el exterior, y probar nuestro producto, porque también nosotros tenemos productos que ellos ni tienen conocimiento de los beneficios que nosotros tenemos como Ecuador. Sí, son apetecidos. Así es. En cuanto a, redes, teléfono, página web. Bueno, en este caso sería el 0969-538143. Perfecto, pues ha sido nuestra invitada en esta mañana de sábado, nos ha venido a contar cómo ha sido el caminar de su empresa, cómo ha tenido esas inspiraciones en poder captar mejor a los clientes y mantenerlos fidelizados, y seguro la vamos a invitar en otra ocasión para que nos venga a contar qué más tiene Evermore Cargo por contarnos. Mucho. Ella misma lo dice, mucho. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Fue nuestra socia Vanessa Vera Abril, presidenta de Evermore Cargo S.A. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Emprendedores del Comercio, el programa radial de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Recuerden que estamos siendo transmitidos a través de Radio RTP en el dial 96.5 FM en Guayas y Santa Elena y 98.7 FM en El Oro. Damos paso al segmento Libre Comercio. Esta mañana de sábado nos acompaña ya un amigo de la casa. Le damos la más cordial bienvenida al abogado Francisco Villegas, experto en propiedad intelectual y también docente de ID, pero con quien vamos a dialogar acerca de la propiedad intelectual y los datos personales. Francisco, buenos días, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Estoy encantado de compartir conocimientos acá y cualquier duda que surja pues a través de la entrevista. Primero, quiero que vayamos aterrizando un poco, Francisco, a nuestros oyentes. ¿Qué es esto de la propiedad intelectual y los datos y por qué deben ser protegidos? Bueno, son dos ramas del derecho que se complementan hasta cierto punto. Primero, con el concepto de propiedad intelectual. Es una rama del derecho que justamente protege todas las invenciones humanas, las ilustraciones y también los símbolos y de comercio o los signos distintivos en el mercado. Le da una titularidad, una propiedad sobre un activo intangible a una persona durante un tiempo determinado para que pueda explotar este activo intangible en un determinado espacio de tiempo y de territorio. Por ejemplo, tenemos la propiedad industrial y la propiedad de los derechos de autor y derechos conexos. La propiedad industrial es la protección de las marcas, los signos distintivos, hablamos Nike, Marathon, por poner un ejemplo. Sí, sí. Las patentes, por ejemplo, en su momento la bombilla fue una patente protegida. Hablamos de diseños industriales, que también puede ser una tabla de surf, la forma estética de una tabla de surf. Hablamos del secreto empresarial, por ejemplo, la fórmula de la Coca-Cola. De KFC. De KFC, sí. Y en la parte de derechos de autor, pues ya estamos hablando ya de temas más artísticos, como por ejemplo una obra de teatro, una obra cinematográfica, un software, un libro de cualquier índole, una obra, por ejemplo, En agosto nos vemos, de Neruda, que es una obra póstuma. Eso puede ser objeto de protección de derechos de autor, en tanto y en cuanto la obra sea original y se pueda reproducir por cualquier medio conocido o por conocerse. ¿Y cómo ha sido la evolución, Francisco, en estos últimos años? Porque quizás si yo escribí un libro en 1600, quizás no estaba tan protegido como si lo escribo Correcto. ahora. Vamos a un ejemplo de un autor clásico, William Shakespeare. Ya las obras de él son del dominio público, pero también hay que entender el contexto histórico. En esa época no habían normas de propiedad intelectual. Si habían normas, eran normas escasas recién en la época renacentista para los productores de ciertos sellos, por ejemplo, de whisky, de la ley de panaderos de Inglaterra, en donde identificaba al productor del pan con el origen empresarial. Habían normas en Inglaterra, en Europa básicamente, pero cuando ya esto se pone fuerte,
es más o menos en el siglo XIX, cuando comienzan a salir los primeros tratados de Viena, y ya se pone mucho más fuerte cuando Ecuador adopta su ley de propiedad intelectual en el siglo pasado, que se llama Ley de Propiedad Intelectual. Fue derogada y ahora es el Código de Ingenios, que es el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que tiene reglamentos. También tenemos tratados internacionales, como el Acuerdo de Cartagena 486, que habla sobre la propiedad industrial, justamente el derecho de marcas, patentes y diseños industriales. Y también tenemos el Acuerdo de Cartagena 351, que habla sobre derechos de autor y derechos conexos. Entonces, hubo una evolución, definitivamente. Sí, hubo una evolución. Esos son acuerdos, son tratados internacionales de la Comunidad Andina de Naciones, en donde nosotros somos parte y es norma vinculante para nosotros. Y trayendo ya este tema al 2024, que estamos, han pasado tantos años desde que se fueron, uno dice 2000, parece que fue hace 2 años, y fue hace 24 años que hubo más revolución tecnológica y tantos avances. ¿Cómo en la actualidad las empresas pueden proteger su propiedad intelectual, sus datos? ¿Cuáles son las maneras efectivas que existen? Usualmente, bueno, depende del giro de negocio, ¿no? Ya, por ejemplo, la Cámara de Comercio Guayaquil. La Cámara de Comercio de Guayaquil probablemente tenga un sistema SAP en donde guarde todos sus clientes, todos sus proveedores, su contabilidad, sus cuentas por cobrar, sus cuentas por pagar, ¿verdad? Sus miembros, que le mande, digamos, determinadas promociones porque es un afiliado. Entonces, primero por la propiedad intelectual, después por la protección de datos personales. ¿Ok? Las bases de datos, de acuerdo al Código de Ingenios, pueden ser protegidos por derechos de autor. ¿Ok? Pero ahí hay una discusión entre los que promulgan la protección de datos personales, que te dicen que esa base de datos no es de la Cámara, no debería ser de la Cámara, sino de los titulares de los datos personales. Okay. Pero la ley de propiedad intelectual te dice que las bases de datos, el conjunto de estos datos, es el conjunto de estos datos, porque lo que protege el derecho de autor es la forma en que se expresan estos datos, más no el contenido de los datos per se. ¿Ya? Entonces, ¿cómo están expresados estos datos? Este conjunto de datos, eso es lo que se protege realmente en la propiedad intelectual, como base de datos. Ahora, puede haber base de datos de nombres de fuente pública, por ejemplo, en nombres de compañías, que de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, los datos de compañías que están sujetas al control de las supercías, no son datos personales, porque el dato personal identifica a una persona de carne y hueso, que identifica o que hace identificable, por ejemplo, tu dato biométrico, tu huella dactilar, la forma de tu cara, tus facciones, tu iris, para reconocimiento, para acceder a una puerta, por ejemplo, tu número de cédula, tu nombre completo, el nombre de tus padres, tu número de RUC, tu dirección, tu correo electrónico, tus datos de salud, tu genoma, tu ADN, tus datos médicos, tus datos patrimoniales, todo eso es un dato personal. Wow. Tu origen étnico, tu filosofía, religión, tu orientación política, tu orientación sexual, todo eso es un dato sensible. Entonces todo eso es un dato personal, todo eso engloba un dato personal. Que no deberíamos darlo como tan fácilmente. Si a mí me dicen, por ejemplo, mañana pásame el contacto de Francisco, que quiero consultarle algo, y pues bueno, le doy el número y después resulta que un guardia de una garita, por poner un ejemplo, le pidió la cédula a Francisco, deme su cédula para que ingrese a determinada urbanización, y se quede un rato con la cédula, que le puede tomar 80 fotos a la cédula. Correcto, ¿Sí suele no? pasar, Entonces, sí. Claro, de repente, Sí, suele pasar. con el número celular y con el número de cédula ya se pueden hacer varias cosas. Exacto. ¿Se entrega la cédula así nomás o no? ¿Se da el número de celular así nomás o no? Ya, a eso vamos. Primero vamos al checklist de que usted me haya dicho de que si soy abogado de la Cámara de Comercio y quiero protegerla, primero le voy a preguntar, ¿tienes registrada tu marca? ¿Tienes contratos de confidencialidad con tus colaboradores bajo relación de dependencia y tus proveedores para que no se fugue esos datos? ¿Tienes algún tipo de sistema, software? Eso se puede proteger por derechos de autor. Entonces, si tienes un software especializado, la Cámara tiene que ser dueña de ese software, ¿ok? Que tiene toda esta base de datos. De ahí, el logotipo se protege por derecho de autor, el diseñador le cede los derechos a la Cámara lo registra como marca y ya tienes tu marca registrada. La apariencia distintiva, por ejemplo, del lugar, los muebles, el lugar donde estamos ahorita, donde me están entrevistando, perdón, es una apariencia distintiva porque es un establecimiento comercial que presta servicios de, digamos, temas de asesorías y también temas de entrevistas y también membresías para capacitaciones. Entonces,
también yo tendría esa parte regularizada. El secreto empresarial, cómo yo vendo. Las fórmulas de venta también pueden ser protegidas como secreto empresarial. Siempre estén escritas en algún lugar. Es un procedimiento, en un sobre cerrado. Hay un procedimiento notarial que tú, así tal cual carta medieval, que lo lacras así, le pones el sellito y todo. Hay un procedimiento notarial donde, si me permite el papel, digamos que este sea el secreto, las metodologías y las fórmulas para vender o para tener un buen flujo de caja de la Cámara de Comercio. Entonces, esta fórmula se mete en un sobre, se lo sella, se lo lacra con cera, se lo deposita en el protocolo de un notario. El notario oficia al SENADI, que es la entidad gubernamental que se encarga de proteger los derechos intelectuales en el Ecuador, y lo notifica. Y ahí se protege el secreto. Wow. ¿Okay? Entonces, eso por parte de la propiedad intelectual, como una radiografía muy fundamental, muy sencilla, muy básica. Ahora vamos al tema de la protección de datos personales. Primero sugeriría crear una política de privacidad sólida, adaptada a el giro de la Cámara de Comercio. Es decir, que tenga los fines, para qué utilizar la información de su cliente. De ahí, el consentimiento del cliente. Que ustedes tengan el consentimiento del cliente para usar qué tipo de datos personales, para qué fines, por cuánto tiempo, en dónde lo voy a almacenar. Y si es que lo llevo a anonimizar, el permiso para eso. También inclusive ahora la inteligencia artificial, que es súper importante, si va a ser sometida a una tabulación en base a un sistema de inteligencia artificial. Wow. Hasta eso hay que considerar. Wow. De ahí, contratos de encargamiento con los colaboradores, porque ellos también tratan datos personales de los clientes de la cámara. De ahí, contratos con los proveedores externos. Por ejemplo, si tienen un outsourcing de contabilidad que maneja a todos los clientes y tienen acceso al SAP suyo, también que ellos tengan un contrato de confidencialidad y tratamiento de datos. De ahí, ya dije el consentimiento, dije las políticas, dije los tratamientos. Y finalmente, un formulario de derechos ARCO, que son los derechos que tiene el titular de datos para que sepa qué está haciendo la cámara. Acceso a su información, rectificación de su información, cancelación de su información, oposición a su información, ARCO Plus, otros derechos como el de la portabilidad y el derecho a que mi información no sea sometida a decisiones automatizadas por un sistema automatizado, parcial o totalmente, llámese inteligencia artificial. Qué productiva conversación, interesante. Entonces, eso haríamos nos ha aportado, por supuesto, nos ha aportado muchísimo en cuanto a formas efectivas de proteger la propiedad intelectual, la protección de los datos también. No es cualquier cosa, señores, es un tema muy sensible, así que como se nos va cortando el tiempo, queremos pedirle a Francisco que nos deje sus datos, teléfono, los datos que no se pueden, que hay que protegerlos, pues no, pero yo autorizo. Le vamos a pedir los datos. Si yo lo digo de buena fe, no pasa nada, yo estoy dando mis datos. Sobre todo que hay empresarios que escuchan este espacio y seguramente lo van a querer contactar, Francisco. Sí, mi número de teléfono 0997-009-888. Mi correo electrónico fvillegasplaza@fbplegal.com. Y en redes sociales me pueden seguir en Instagram, que básicamente es la red social madre que uso, que es @fbplegal. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Francisco Villegas Plaza. Ya lo saben, entonces, para nuestros emprendedores del comercio que necesitan esta asesoría importantísima, y no solo los emprendedores, los grandes empresarios también, por favor, asesórense de los expertos. Y aquí tenemos a un experto en su rama. Queremos agradecerle, Francisco, por su presencia en nuestro programa. Muchísimas gracias. Fue el abogado Francisco Villegas, experto en propiedad intelectual y docente de ID. Proseguimos con los servicios de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Conoce las últimas tendencias en el mundo laboral y el futuro del trabajo en el Congreso de Recursos Humanos Cámara de Ideas, organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil en conjunto con la Universidad Casa Grande, con expositores nacionales e internacionales que compartirán las innovaciones en el ambiente del talento humano. Esta jornada se realizará el 18 de septiembre, desde las 9 de la mañana en el Salón Turquesa del Mall del Sol. Aprovecha la preventa de entradas a $80 masiva solamente hasta el 31 de julio. Más información en el correo info@lacamara.org. Estimados oyentes, queremos agradecerles a todos por su fiel sintonía. Este fue el programa Emprendedores del Comercio de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Gracias por sintonizarnos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, aquí en Radio RTP en el dial 96.5 FM. Se despide María del Carmen Bunia, en los controles David Franco y en la producción Raúl Vera.